Muchachos, tengan ustedes muy buena noche. ¿Cómo está Giovanna? Buena noche. ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo está Manuel? Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal Frida? Hola Grecia. ¿Qué tal Alice? Hola Jenny. Buenas noches, Lady. ¿Qué tal Agustín? Buenas noches, Noel. ¿Qué tal Clara? Hola Yayir, Flavio. ¿Qué tal Ariana? Hola Cintia. Buenas noches, Mayra. ¿Qué tal Lucía? Muy buenas noches, Misú. Buena luz. ¿Qué tal Isabel? Hola Nicole. ¿Cómo está Daniela? Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal, Stephanie? Hola, Roger. ¿Qué tal, Wilder? Hola, Rodrigo. Un poquito cansado, Rodrigo, pero ahí con todas las ganas de hacer la clase el día de hoy. ¿Qué tal, Dayana? Hola, Gabriel. Gabriel Guamaní, Gabriel Salvador. ¿Qué tal? Dos Gabriel. Gabriel, el término hominino es un término de reciente uso en la comunidad científica. Difícilmente va a ser objeto de examen de admisión el concepto hominino. Sí, yo no se preocupe que yo le voy a indicar en base a las preguntas de examen de admisión pasado cuáles son los conceptos que debe manejar para no saturarse con información innecesaria. ¿Qué tal, Brian? Querido profesor, ya. Sí, hace bastante frío. ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sara? Así es, Juan Felipe. Igualmente, con toda la energía. Así es, Agustín. Listo, Alex. ¿Qué tal, Jaime? Hola, Frida. ¿Qué tal, Samantha? Hola, Marcelo. Sí, sí, homínido sí se maneja. Hominino también existe el concepto, por si acaso. Sí existe el término hominino. Y también hominidae. Listo, listo. Ah, no entiendo tu consulta, Andrea. Me pones interrogante. Si pudiera ser más específica con su consulta, le podría ayudar. Ya, listo. Bueno, muchachos, buenas noches con todos. Antes de comenzar la sesión de clase, un ratito, por favor, permítame presentarme, ¿ya? Este, permítame indicarle también en qué consiste el sistema, luego indicarles cómo se va a trabajar el curso correspondiente con mi persona y luego le metemos de lleno ya a la clase correspondiente, ¿sí? Ahora te voy a explicar taxonomía, mi estimado Rodrigo. Listo, Gabriel, un gusto también mío. Entonces, muchachos, quien les habla es el profesor Albarrán Guaita Henry Walter, ¿correcto? Ya, ese es mi nombre, Albarrán Guaita Henry Walter. Quien te habla es San Marquino, eh, de la carrera de Educación, de la especialidad de Historia y Geografía. Ya en San Marcos la especialidad sale así por cursos, ¿no? En lengua, por ejemplo, es lengua literatura, en física es física, química, biología, ¿no? En matemática es aritmética, geometría y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, bienvenidos al módulo Pitágoras, módulo denominado básico, ¿ya? Yo te voy a explicar en qué consiste el módulo básico, el por qué el nombre, ¿ya? Porque a veces pues se malentienden los objetivos en base al término, ¿no? Miren, eh, postular a una universidad como San Marcos requiere pues de bastante esfuerzo
y requiere un trabajo constante. Sabemos que la escuela pública muchas veces no es suficiente para alcanzar pues un examen óptimo en el examen de admisión de ingreso a cualquier universidad pública y más aún si es San Marcos. Entonces, Pitágoras no es una academia nueva, es una academia que tiene bastante tiempo en el mercado. Justo esta semana hemos cumplido 37 años. Y de esos 37, quien te habla ha formado parte de la institución 20 años. Yo tengo 40 años y la mitad de mi vida la he pasado aquí, correcto, en Pitágoras, primero como alumno y ahora me tienes pues como docente, ¿no? Yo he sido alumno de Pitágoras, así como tú. Promoción año 2001 en el local de La Casona, en el centro de Lima, en San Marcos. Y postulé a la Universidad de San Marcos con solo 3 meses de preparación y me faltó un punto para entrar a San Marcos. Luego me preparé lo que es llamado el ciclo anual, ¿no? El anual. Y bueno, con un año de preparación logré quedar en tercer puesto en San Marcos con un puntaje de 1444. Y el máximo puntaje que logré en la academia fue 1638. Mi primer examen saqué 930 en mi primer examen, pero con trabajo duro y constante pude elevar mi nivel de conocimiento. Entonces, algo que quiero que entiendas es que, primero, nadie te va a regalar nada, ¿no? Eso es lo primero que tienes que entender. Voy a explicarle, mi estimada Alice, voy a explicarle. Primero tienes que entender que nadie te va a regalar nada, ¿no? Así como tú, así como ustedes, hay miles y miles y miles de personas que se preparan para un examen de ingreso, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. A San Marcos postulan promedio 50.000 personas, ¿ya? Esa es la cantidad de gente que postula a San Marcos en un examen de ingreso, 50.000 personas. Y las vacantes son menos de 5.000. Las vacantes son menos de 5.000. Eso quiere decir que hay 45.000 personas por cada examen que se quedan fuera, ¿no? Entonces, con esto no trato de asustarte en lo absoluto. Ya hay chicos que te dicen, ay, profesor, tú tantos postulan, ya tiré la toalla, profe, ni he comenzado, ya quiero terminar ya. No, 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 no. No es así, joven, no es así, ¿ya? Porque un error justamente es pensar que las 50.000 personas van a competir y no es así, jóvenes. No es así. Lastimosamente, los 50.000 no van a competir. Así es, Gabriel. Así es, Gabriel. Entonces, tú tienes que marcar la diferencia. Y para marcar la diferencia, primero hay que tener los objetivos claros. Hay que tener las cosas claras. Hay que ponerse metas corto, mediano y largo plazo. Entonces, mire, joven, yo no pretendo ahondar en esto porque a nadie le interesa, pues, obviamente mi vida particular, pero yo le tengo mucho respeto al turno tarde. Yo le tengo demasiado respeto. ¿Por qué, profesor? Porque la gente que está en el turno tarde se sobreentiende por lógica que en su mayoría, tiene cosas que hacer en la mañana, ya sea estudio o ya sea trabajo. En mi caso, yo soy alumno de turno tarde y en la mañana yo trabajaba de obrero en construcción civil. Y es recontra pesado, recontra fastidioso tener que trabajar y tener que estudiar. Así es, Noel. Algunos estarán en cole, otros estarán laborando y por esa razón vienen a estudiar en la tarde. Así es, Angie, así es, así es. Entonces, hay una realidad que no podemos negar, que es el tema virtual. Hay una realidad que no se puede negar, que es que en estos momentos no hay clases presenciales, ¿no? No hay clases presenciales. Entonces, ya el año pasado, correcto, vivimos la primera experiencia de la educación virtual. Quien te habla, correcto, el año pasado, como muchos profesores, comenzamos pues por primera vez a enseñar en este método, ¿no? Por la situación, por la coyuntura que se vive en el mundo virtual.
Yo tengo 20 años enseñando, pero es la primera vez el año pasado que estamos en esta situación pues del mundo virtual, ¿no? Y bueno, este año al parecer va a continuar todavía el mundo virtual. Esta semana el examen de San Marcos ha rechazado el examen presencial. En Consejo de Facultad han establecido que el examen va a ser virtual, al menos el que tenía pendiente de San Marcos del año pasado, que lo suspendieron para marzo y que lo volvieron a suspender ahora para junio. Julio ya no hay fecha definida. Entonces, la clase virtual, si bien es cierto, no es igual que la presencial, porque obviamente es distinto, tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas y hay que saber sacarle provecho a esas ventajas. Por ejemplo, una primera ventaja del mundo virtual, ¿cuál es? La interacción con el alumno. Esa es una gran ventaja del mundo virtual. Típica clase presencial. El profesor hace la teoría, termina la clase y luego, correcto, pregunta al salón. Muchachos, ¿alguna consulta? Muchachos, ¿alguna pregunta? Y típico es que ningún alumno te suele dar su consulta en clase. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque tiene vergüenza, porque le da cosas que dirán si la pregunta es muy fácil, etc., etc. Diferentes razones. Pero hoy, en el medio virtual, los alumnos, como es impersonal, te llenan de preguntas y curiosidades. Y eso es bueno, porque a partir de las consultas que hacen los alumnos en el chat, se puede profundizar o incluso se puede corregir algunas ideas erradas que se puedan tener. Entonces, es una ventaja. La interacción con el alumno en una clase virtual es mayor que en una clase presencial. Otra ventaja del mundo virtual, ¿cuál es? El tema de las imágenes. El tema de las imágenes. Bruno, no se preocupe, ya luego le indicaré yo cómo manejaré la clase respectiva. Estoy haciendo primero una visión genérica y luego le explico, mi estimado, cómo trabajaré yo con respecto a mi curso. Yo le puedo responder, mi estimado, por mi curso. Cualquier situación que tenga usted con un curso o profesor determinado, le sugiero que lo converse con su operador para que converse con el profesor respectivo y pueda tomar las soluciones adecuadas, mi estimado. ¿Ya? Entonces, les indicaba lo siguiente. Otra ventaja importante, ¿cuál es? El tema correcto de las imágenes. Entonces, por ejemplo, el día de hoy hablaremos del tema de la evolución, el tema de la hominización. Mencionaremos conceptos como los homínidos, los australopithecus y los homos. Entonces, esas cosas en una pizarra tradicional van. Pero, ¿qué pasa cuando yo al chico le digo, por ejemplo, a ver, muchachos, las huellas de la Etoli? O, por ejemplo, cuando digo el esqueleto Lucy. Entonces, lastimosamente, en una clase esencial, el chico tendrá que hacer uso pues de su imaginación. Si tiene el libro, genial, pues lo buscará en el libro, ¿no? Pero no todos tienen el libro, ni todos conocen la información. Entonces, en la clase virtual, se te permite, correcto, gracias a la tecnología y el PPT, colocar imágenes. Entonces, eso puede nutrir mejor una clase. Por ejemplo, cuando hagamos el tema de edad moderna, renacimiento, por así decirlo. Ahí se ven las obras de arte de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, las esculturas. Así es, Alex, es correcto. ¿Ya? Y entonces, ahí las imágenes van a ser fundamentales para poder, correcto, analizar e interpretar, por ejemplo, las características de las obras, por ejemplo, ¿no? O cuando hagamos guerras, por ejemplo, las guerras médicas, las guerras púnicas, por ejemplo, y yo tenga que presentar mapas, por ejemplo. En una clase presencial, una pizarra, hacer un mapa demandaría un tiempo que a veces es muy reducido en una clase. Entonces, el mundo virtual te permite presentar mapas y así de esa manera más fácil poder comprender la información. ¿No? Entonces, son las ventajas que te ofrece el medio virtual. Claro, si lo manejas bien, nos va a ayudar, obviamente. Claro que sí. ¿Ya? Ahora, pero espérate. Así como también existen, así como también, esa es otra ventaja, pero justamente Angie, déjame terminar en un segundo porque de acuerdo a cómo lo uses, se puede convertir en ventaja o desventaja. Justamente voy a explicar ese punto. Entonces, muchachos, así como también hay pros, también hay contras. Y hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Por ejemplo, profe, ¿cuál sería una contra? Eh,
voy a poner un ejemplo bien sencillo para que se entienda y no lo tomes a mal lo que voy a decir, ¿ya? Muchachos, ¿se han dado cuenta ustedes que ahora los celulares cada vez tienen más funciones? ¿Se han dado cuenta que cada vez los celulares solo tienen más funciones? Antes solamente era para llamar nada más. Ahora tu celular es cámara, es video, es MP3, MP4, reproductor, agenda, etc, 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 etc. Profe, pero ¿cuál es lo malo que mi celular tenga más funciones? Está bien que tenga más funciones, sí, pero tú no te das cuenta que cada vez vamos usando menos el cerebro. Mientras la tecnología se va desarrollando, nosotros cada vez menos desarrollamos el cerebro. Por ejemplo, ya no hacemos operaciones básicas a pulso. Lo hacemos con la calculadora del celular, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. En clase presencial, la gente ya no toma nota en la pizarra. ¿Por qué? Porque terminada la clase le toma foto a la pizarra. La gente ya no tiene cuaderno ahora. ¿Por qué? Porque todo lo tiene en archivo, en PPT. A ver, profe, disculpe. Usted me está diciendo que debo tomarle yo nota a las cosas que usted explica. Así es. Profe, pero ¿no sería más fácil un screenshot? Sí. No todos, pues, mi estimado Noel. Hablo en una generalidad. Somos más de 50 compañeros, seguramente. Yo hablo en general, obviamente, ¿no? Entonces, muchachos, yo te digo la recomendación. No, escúchame, Rodrigo, déjame terminar para que se entienda la idea. Cada uno tiene, obviamente, pues, una mentalidad distinta y cada uno seguramente tendrá versiones distintas de lo que estoy diciendo. Déjeme terminar la idea, correcto, por favor, para que se entienda. Escúchame, por favor, escúchame. Se entiende que en curso, por eso estoy mi estimado, por eso le digo, sí, déjeme hablar, escúcheme. Se entiende que en cursos complejos, como por ejemplo biología, donde tienes un dibujo pues recontra complicado, lógicamente que es útil tener correcto la imagen o la foto. O en ecuaciones muy complejas que te falte el tiempo o te falte poquito para terminar y ya va a acabar la clase, puedas tomarle una foto, un screenshot. Ya. Yo les hago la pregunta. ¿Y cómo crees que hacíamos los alumnos que no teníamos en nuestra época grabador o celular? Yo te hago una pregunta. Ante una ecuación cuando no había celular. Ahí te lo dejo para que reflexiones. Ahí te lo dejo para que pienses. Entonces, para que se entienda la idea, te voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana para no ahondar más en esto, porque al final lo que yo te voy a dar es sugerencia. Si usted quiere tomar la sugerencia buena, correcto, no hay ningún problema. Escúcheme. Muchachos, ¿alguna vez te ha pasado esto? Confírmame en el chat. ¿Ya? ¿Alguna vez te ha pasado esto? Escúchame, por favor. Estás tú con la batería baja del celular, se te apaga el celular y quieres comunicarte con un familiar y no sabes el número correcto de la persona a la que estás llamando. ¿Te ha pasado alguna vez o no? Correcto, así es. ¿Y eso por qué pasa? Porque antiguamente no existían teléfonos digitales, sino había el discado. Entonces tú tenías que discar un número para poder correcto llamar a alguien y de tantas veces discarlo lo memorizabas. Ahora como tienes agenda, solamente das un clic y ya no sabes de quién es el número. Hasta muchas veces ni siquiera uno mismo sabe su número. Hasta muchas veces ni siquiera uno mismo sabe su número. Entonces lo mismo pasa con la preparación. Cuando usted anota, cuando usted escribe, ejercita el cerebro. Si solamente toma foto, entonces no va a ejercitar la información.
Por eso yo le sugiero, correcto, yo le sugiero a usted que tenga un cuaderno en blanco en el cual pueda tomar la nota a la información básica o importante o resaltante y luego lo complementa, correcto, con sus diapositivas, PPT, grabación y demás. Lo mismo pasa con la grabación. Hay muchos alumnos que dicen, ah, si la clase está grabada, ¿para qué voy a ir? Pues ya, si después la puedo ver. O sea, una cosa es la grabación en caso extremo, si de repente yo falto por fuerza mayor, ¿correcto? O de repente se me fue mi conexión de internet, o de repente quiero repasar la clase, es una cosa distinta a despreciar la clase y decir, ah, bueno, si está grabado, después lo veo, pues, ¿no? Son los elementos nocivos del avance tecnológico. Entonces, la sugerencia, las indicaciones, ahí están. Ya depende de usted si decía caso o no, ¿correcto? Ahora, muchachos, ¿qué es el módulo básico? ¿Qué es el módulo básico? El módulo básico es un módulo que intenta tomar los 16 temas más importantes del examen de admisión, los más frecuentes, y que tengan conexión entre uno y otro para poder sentar una homogeneidad en el avance académico. Me explico. Muchachos, la mayoría de nosotros venimos de escuela pública y sabemos que no hay un buen nivel académico, pero habrá otros que vienen de una escuela privada, habrá otros que vienen de colegio pre, etc, 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 etc. O sea, hay una realidad diversa en este grupo y la idea es manejar un nivel que les permita a todos acceder a las preguntas sin ningún problema y avanzar. Así sea un módulo básico, la idea es correcto, darle lo necesario para que pueda responder en una pregunta de examen de admisión a partir de la homogeneidad. Y para eso, yo te voy a indicar cada semana el tema subsiguiente que se va a hacer la próxima sesión. Terminando la clase, yo te voy a indicar lo que va a ocurrir en el siguiente clase para que usted venga leyendo, subrayando, resumiendo, para que de esa manera pueda comprender mejor los conceptos que se le va a brindar. ¿Correcto? Solamente por el día de hoy, por ser primera clase, se entiende que usted no sabía que debía leer el tema antes de. No se preocupe, Gabriel, por eso le indico que yo le voy a dar correcto en mi curso los alcances de los puntos que debe manejar clase tras clase antes de, ¿ya? Terminada la clase, si desean, les puedo dar sugerencias sobre algunas páginas de internet, videos o también libros para que puedan aprovechar y mejorar y optimizar su aprendizaje. ¿Correcto? Listo. Genial, genial. Entonces, escúchame por favor. Si bien es cierto, la clase la hago yo, la clase la voy a hacer a partir de preguntas y respuestas. Yo a ustedes les voy a preguntar en el chat cuestiones básicas de cultura general y entonces mientras ustedes me responden, yo voy haciendo las diapositivas que van a ir apareciendo con efecto de magia, ¿ya? Y así vamos a avanzar. Porque si yo comparto toda la diapo y luego me pongo a hablar, entonces no tiene sentido que estemos en clase virtual. Porque la idea de la virtualidad es la interacción, participar. ¿Sí? Seguramente muchos alumnos tienen el problema bendito de la conexión de internet. Seguramente. Cuando a veces tú no escuches alguna parte de la explicación, puedes sin ningún problema en el chat decirme, profesor, quiero que repita este punto. ¿Ya? Cuando usted tenga un problema de conexión, correcto, y no escucha alguna explicación, no tenga temor y dígame, profesor, por favor, repítame este punto, repítame este dato, repítame este nombre, y amablemente yo te voy a dar el alcance. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Así como usted aprende historia, yo también aprendo de tecnología, porque el año pasado, para nada, Bruno, el año pasado, por ejemplo, yo creía que solamente con mi conexión era suficiente. Yo me compré un internet limitado, me puse antena y al final los chicos, algunos tenían problemas para escucharme y pensaba que era mi culpa, pero a veces hay conexiones que es por parte del alumno y entonces ese también es un detalle. ¿Sí? Listo.
A ver. A ver, un favor, muchachos. A ver, un favor. Un segundito el chat, deja de usarlo, por favor. Un ratito, por favor, escúchame. Escúchame, por favor. Quiero saber, si hay jóvenes que me están escuchando en forma nítida, si me están escuchando en forma clara. Hay jóvenes que me escuchan normal, sin ningún problema. Quiero que me digan si me escuchan sin ningún problema nada más. A ver, jóvenes, parece que no hablo claro. Solamente quiero que me digan si me escuchan bien, no lo que me están escuchando mal, solamente los que me escuchan bien. Ya. ¿Por qué te pregunto esto? Escúchame, quiero que me entiendas este punto. Quiero que me entiendas este punto. Por eso tú no me escuchas mi pregunta. Yo he hecho una pregunta y no me respondes adecuadamente. Solamente he preguntado a la gente que me escucha bien, no a la gente que me escucha mal. Ya había algunos chats, entonces yo quiero saber si es algo genérico o es algo particular. Porque si hay un montón de alumnos que me escucha adecuadamente, entonces significa que la gente que me escucha mal, correcto, puede deberse a un problema de señal particular. Pero si todos me escuchan en forma incorrecta, entonces ya es un problema que debo solucionar yo si es que todos me escuchan mal. Ya, a ver, voy a intentar, escúchame, voy a intentar salir, ya, y voy a volver a entrar. Ya, voy a intentar salir y voy a volver a entrar, ¿ok? Y ahí me vas a indicar correcto lo que te voy a preguntar, ¿ya? Ya, a ver, ¿me escuchas adecuadamente ahora? Confírmame si me escuchas normal y nítido, por favor. ¿Se escucha mejor? Ya, perfecto. Muy bien. Ya, ok, entonces ya normal, no hay ningún problema, y listo. Ya a veces ocurre estas cosas, sí, no hay ningún problema. Ya, tranquilo, no hay solución, tranquilo, tranquilo. Ya, ok. Ahora escúchame, lo único que te voy a pedir es algo bien simple nada más, para poder trabajar adecuadamente. Somos 130 compañeros, escúchame por favor, somos 130 compañeros y solo necesito que tengas algo bien en cuenta, que es el uso responsable del chat. Es lo único que te voy a pedir para trabajar adecuadamente. ¿Qué significa hacer uso responsable del chat? Que solamente me escribas, correcto, cosas respectivas a la clase. Evita, por favor, hacer cualquier otro tipo de comentario que nada tenga que ver con la clase, ¿ya? Ese es uno. Y dos, yo estoy seguro que muchos de ustedes tendrán un montón de preguntas en su cabeza, un montón de curiosidades. Y me van a querer preguntar esto, aquello, lo otro, X, Y, Z. Escúchame, por favor. Yo tengo la suficiente experiencia para saber qué enseñarte y en qué momento enseñarte. Entonces las preguntas las voy a dirigir yo. Porque si tú me vas a preguntar a medida que voy explicando, nos vamos a desordenar la clase porque seguramente más de uno tendrá la misma duda. Entonces lo que yo te sugiero es que me dejes terminar una pequeña explicación
Y si terminada la explicación usted no entiende un punto, entonces ahí recién me puede preguntar para mantener un orden en la clase. ¿Me dejó entender, jóvenes? ¿Sí? Para comenzar. Perfecto. Entonces comenzamos. El día de hoy, nuestra primera clase, ¿correcto? Va a ser la clase de hominización, ¿ya? El día de hoy, nuestra primera clase va a ser la clase de hominización. Mi estimada Patricia, no te aparece simplemente porque no está, mi estimada Patricia. La teoría se sube después de la sesión de clase, mi estimada. Es por eso que no te aparece la teoría. La teoría se pone después de recibir la clase, mi estimada Patricia. Esa es la regla de la institución. Es lo que nos indican los profesores. Sí, Patricia, investigar. Por eso le dije que le puedo dar alternativas de páginas, libros, revistas, periódicos, links, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Muy bien. Entonces, nuestra clase nos pide manejar 3 puntos básicos. Conceptos de hominización, las teorías que tengan que ver con la hominización y las especies en dicho proceso. ¿Ya? En torno a esto va a girar nuestra clase el día de hoy. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de hominización, lo primero que debo tener presente en mi cabeza es evolución. ¿Correcto? Cuando hablamos del proceso de hominización, lo primero que debo tener en la cabeza es evolución. Y si yo le busco una palabra alterna a evolución, estamos hablando de transformación. Estamos hablando de transformación, ¿correcto? Entonces, mira por acá. ¿Qué cosa es la hominización? Es el proceso evolutivo de adaptación. Me voy a detener un segundo en la palabra adaptación. La adaptación en el plano de la biología se entiende como la capacidad de un organismo para adecuarse a ciertas condiciones medioambientales. Suena muy abstracto así, ¿no? La capacidad de un organismo para adecuarse a medio ambiental. Ya, con ejemplo se capta mejor. Con ejemplo se entiende mejor. Voy a hacer un par de ejemplos y te va a quedar bien claro lo que es la adaptación. ¿Ya? Listo. Ahí te va el primer ejemplo. Muchachos, sabemos que en los polos hace demasiado frío. La pregunta es, ¿el ser humano se podría bañar en los polos? Te pregunto, ¿qué me respondes en el chat ante esa pregunta? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? No, profesor, claro que no. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Claro que no. Porque, mi estimado Paolo, te explico. Así es, Rodrigo, lo has dicho tú muy bien. Te podría dar hipotermia. Claro que sí. Así es, Noel, porque no está adaptado. Correcto, muy bien. Entonces, pero si yo te pregunto, ¿hay animales que tranquilamente se pueden bañar en el polo o no? Así es, Ángela, usted lo ha dicho, como los osos polares. ¿Por qué? Porque el oso polar desarrolla un pelaje y una grasa que le permite soportar el frío de los polos. Como usted mismo lo ha dicho, se ha adaptado, se ha adecuado a ese medio ambiente. Tienen los pingüinos, por ejemplo, también. Claro que sí. ¿Qué tal, gentita? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió el ejemplo de adaptación? Claro, un ruso se puede adaptar al frío, pero bañarse en el hielo ya es otra cosa, pues. ¿Ya? Listo. Vamos a poner otro ejemplito para que le quede claro a las personas. Vamos a poner otro ejemplito, otro ejemplito, otro ejemplito.
Muchachos, nosotros para poder caminar no lo hacemos descalzo. Usamos zapatos, usamos zapatillas. Si nosotros quisiéramos caminar un largo trecho, ya sea de empedrados, barro, arena, etcétera, 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 lastimaríamos nuestras plantas de los pies. Sin embargo, hay animales como el caballo que han desarrollado pezuñas que le permiten adecuarse sin ningún problema a ese tipo de camino, los famosos cascos que tienen los caballos. Entonces, el caballo se ha adaptado, se ha adecuado a una circunstancia medioambiental. Así es, Ali, para proteger el casco también se le pone herraduras, pero la herradura se clava sobre la pezuña, mi estimada. ¿Cómo? ¿Que tu mamá te ha dicho que tienes pezuña? No, pues, que te huelan los pies, eso no es pezuña. Estamos hablando como parte de las extremidades inferiores de los equinos, pues. Ya, listo, muy bien. Entonces ya quedó claro lo que es adaptación. ¿Sí, muchachos? Ya quedó claro entonces lo que es adaptación. A ver, jóvenes, Daniel, escúchame, claro que se puede caminar descalzo, uno puede caminar descalzo, puedes ir por la playa descalzo, puedes caminar por la pista descalzo, no hay ningún problema, pero no es una actividad cotidiana, mi estimado. No podrías hacer el recorrido por kilómetros como lo hace un caballo de esa manera, entiéndeme el ejemplo. Claro que se puede caminar descalzo, nadie niega que no se pueda caminar descalzo, solo que no es tu hábitat natural. Listo, seguimos. Ahora, en el caso del ser humano, así es, Diego. En el caso del ser humano, esas adaptaciones van a ir de distintos niveles. Por ejemplo, van a haber adaptaciones físicas, o sea, biológicas, adaptaciones mentales, o sea, psíquicas, y también incluyen el aspecto de la forma de vida, o sea, la sociedad, ¿correcto? Vamos a centrarnos un ratito en la parte biológica, ¿ya? Muchachos, una consulta. Dame ejemplos de adaptaciones físicas que haya tenido correcto el hombre. Daniel, se usaban para poder caminar pieles de animales, por si acaso. Listo. No, pues la tecnología es un cambio físico. El clima es un cambio físico. Correcto. El bipedismo. Un número uno, el bipedismo. Correcto, el bipedismo. El desplazamiento en las extremidades inferiores. Eso es correcto. La capacidad prensil, correcto, que está asociado al llamado pulgar oponible. La capacidad prensil, correcto. La postura vertical de la columna, no es correcto, Wilder. Eso no es correcto. El lenguaje, el lenguaje es un cambio físico. Muchachos, escuche la pregunta. Cambio físico, Paolo, cambio físico. ¿Ya? Tienes el aumento de la capacidad craneal. Correcto. El aumento de la capacidad craneal. Correcto. ¿Ya? Entonces tienes que escuchar la pregunta. Tienes que escuchar la pregunta. ¿Ya? Ahora, muchachos, cuando usted me habla de muela de juicio, esas son cuestiones vestibulares. Eso es intrascendente. Eso no forma algo trascendente en el proceso de evolución. ¿Ya? Es intrascendente. Ya, ahora escúchame. Aspectos mentales, aspectos mentales, ¿qué cambios psicológicos o qué procesos psicológicos fue adaptando el ser humano? El pensamiento, claro. El razonamiento, claro. El intelecto, el lenguaje,
Correcto, el lenguaje, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ahora, mire por acá. Este proceso va a permitir el surgimiento del género Homo. Todo este proceso va a permitir el surgimiento del género Homo a partir de una línea llamada los homínidos. Entonces, seguramente, muchos de ustedes estará preguntándose, profesor, ¿qué cosa es Homo? Profesor, ¿qué cosa es homínido? Y entonces para eso necesitamos apoyarnos en la biología. Y te voy a mencionar a un personaje conocido como Linneo. Cuando usted estudie, cuando usted estudie Linneo, escúcheme Ángela, cuando usted estudie Linneo, le van a enseñar que Linneo es el padre de la taxonomía. Así es, Shirley, es correcto. Y para aquellos que no saben qué es la taxonomía, no, Kiara, no es correcto. Eso sería Homo sapiens, Kiara. Jóvenes, por eso le digo, concéntrese por favor en lo que voy explicando, por favor, porque si no, van a desviar la atención de la explicación. ¿Listo? Escúchame, por favor. Rodrigo, como le explicaba, la taxonomía es la clasificación de los seres vivos. Correcto, Shirley. Y entonces, en biología te van a enseñar las categorías taxonómicas, que son el reino, el filum, la clase, el orden. Por ejemplo, el ser humano corresponde al reino Animalia. Biológicamente somos animales. Somos del filum Chordata porque somos vertebrados, tenemos columna vertebral. Correspondemos a la clase Mamalia porque somos mamíferos. Somos del orden Primate, de la familia homínido. Ah, ahí me detengo. Ahí está, mira. Somos de la familia homínido. Ahí está, homínido. ¿Ya? Y los homínidos, no, Wilder, es incorrecto. ¿Ya? Jóvenes, por favor, creo que les había claro al comenzar, ¿no? Cualquier cosa que no tenga que ver con la clase, evitarla, por favor. ¿Ya? Si tu compañera contestó, se asume que maneja la información. Y sí, efectivamente, eviten pues usar libros o internet porque ahí no habría mérito en la práctica, pues. No, Paolo, eso voy a explicar ahora. Listo. Ahora, escúchame. Les decía, la familia homínido se divide en dos géneros. A nivel taxonómico, las familias se dividen en géneros. Y los dos géneros de la familia homínido son los Australopithecus y los Homos. Y los Homos. ¿Correcto? Entonces, de una vez para evitar mayor tergiversación, porque hay gente que me está preguntando esto hace rato, ¿ya? Listo, Pablo. Muchachos, consulta, ¿alguna vez habrás escuchado tú que el hombre desciende del mono? Confirma, por favor, si alguna vez has escuchado esa expresión, el hombre desciende del mono. Ah, muchos hemos escuchado esa explicación, ¿no? El hombre desciende del mono. Ya. Escúchame, por favor. Escúchame, por favor. El hombre no desciende del mono. Ya, el hombre no desciende del mono. Y te voy a explicar por qué no desciende del mono y por qué se suele decir eso. Ya, te voy a explicar. Escúchame, por favor, escúchame. Cuando Darwin publica su libro, no, Elian, no es correcto. Ya, escúchame. Jóvenes, voy a explicar. Así es, Paolo, es correcto. ¿Puedo explicar, jóvenes?
¿Me permites explicar? ¿Puede ser? ¿Me das permiso? Gracias, qué amables. Listo. Ok, ya, muy bien. Escúcheme. Entonces, les explicaba lo siguiente. Cuando Darwin escribe su libro en 1859, El origen de las especies, correcto, Gabriel, lo hace en una sociedad todavía conservadora. Entonces la iglesia tenía todavía mucha influencia en el pensamiento de la época. Entonces las ciencias recién se estaban formalizando. Por lo tanto, decir que el hombre es un animal no era aceptado por la iglesia. Darwin en ningún libro propone que el hombre desciende del mono. Lo que Darwin propone es que el mono y el hombre tienen un antepasado común. Y ese antepasado común se llama primate. Entonces, si usted va, por ejemplo, a internet y busca caricaturas de la época, va a encontrar a Darwin disfrazado con cola, con el cuerpo velludo, como si fuera un simio. Entonces, eso fue una burla de la iglesia a la teoría de Darwin. Y entonces, de tanto repetir esa frase que el hombre desciende del mono, surge ese mito urbano de que Darwin propone que el hombre viene del mono. Cuando era pequeño, a mi papá le hice esta pregunta. Papá, si el hombre viene del mono, ¿por qué el mono de ahora no se convierte en hombre? Y mi papá, lógicamente, con tercero de secundaria, las justas, no me pudo responder. Yo tuve que ir a la universidad a leer Darwin y recién entender lo que ocurría. Entonces, hay otra línea evolutiva aparte de los homínidos. Ahora, esto te lo explico para redondear la idea. Para el examen de admisión no es necesario aprender, ¿ya? Los homínidos desarrollan la marcha bípeda y por otra línea evolutiva tienes a los cuadrúpedos, los simios póngidos. ¿Quiénes son los simios póngidos? Los antepasados de los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, los gibones. El representante más evolucionado de los simios póngidos es el chimpancé. Entonces, lo que ocurre es que si tú comparas genéticamente hablando, Darwin no conocía genética, en la actualidad ya hay conocimiento de genética. Si tú comparas los genes de un chimpancé y de un Homo sapiens, un hombre moderno, vas a encontrar 99.46% de genes compatibles. Y eso no nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque Darwin propone la ley del ancestro común. Para Darwin, todas las formas de vida actuales presentan, correcto, un antepasado común. Entonces, el hombre y el chimpancé tienen un origen común, que es el primate. El chimpancé se fue por un lado, por la familia de los cuadrúpedos, mientras que el hombre se fue por la línea de los bípedos. Y ahora explicaremos cómo y por qué surge el bipedismo. Jóvenes, ¿hasta ahí estamos todos claros? Efectivamente, Gabriel, justamente es lo que te acabo de explicar. Es lo que te acabo de explicar, mi estimado Gabriel. Florisa, no se preocupe, simplemente, si lo quieres ver entre comillas así, el hombre y el chimpancé son como primo hermanos. No es que el hombre descienda del mono, sino que ambos tienen un antepasado común que se llama primate. Nada más. ¿Ya? Listo. Ahora, escúcheme acá. Vamos a centrarnos en los que nos pide el examen de admisión San Marcos. Muchachos,
Recuerden ustedes que tienen 20 cursos que estudiar y son 40 temas de prospecto. Entonces, usted tiene que ser estratégico y saber qué puntos estudiar. Por ejemplo, si usted termina esta clase, se va a poner a leer, por ejemplo, todos los Australopithecus, va a perder tiempo. ¿Por qué? Porque San Marcos no pregunta eso. Profesor, ¿y cómo voy a saber yo qué pregunta San Marcos? Para eso está tu profesor. Yo te voy a indicar qué aspectos debes profundizar y qué aspectos debes manejar para el examen de admisión. ¿En serio, profe? Sí, cada semana te voy a dar estadística. En cada clase te voy a decir, esto vino bastante, esto vino poco, esto vino bastante, profundiza acá, lee allá. Yo te voy a indicar. Profesor, los demás profesores no hacen eso. Si los demás profesores no hacen eso, entonces usted correcto le puede consultar al profesor sobre la clase que ha hecho, que es lo que más viene. Sí, el prospecto es muy genérico, mi estimado Gabriel. En el prospecto están todos los temas de toda la secundaria. En el prospecto están todos los temas. La mejor manera de poder limitar el conocimiento es con prácticas, preguntas de examen de admisión pasado y manuales de pre. Ya la próxima semana conversemos un poquito más al respecto de eso. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuántas veces San Marcos ha preguntado sobre los Australopithecus, por ejemplo? San Marcos sobre Australopithecus ha preguntado solamente una vez. Y lo único que debes saber por ahora es lo siguiente. Muchachos, ¿en qué continente se encontraron los restos fósiles de los Australopithecus más antiguos? Ahora voy a explicarte, Alice. Mira la diapositiva, ahí está. Los homínidos evolucionan al Homo. Mira el chat, te estoy explicando que los homínidos se dividen en dos, Australopithecus y Homos. Si no lo apunto, no se preocupe que ahora voy a pasar en la diapo, mi estimada Alice. ¿Dónde se encuentran los Australopithecus? Es la única pregunta de San Marcos que viene en admisión. De nada, mi estimada Alice. Solamente me ha respondido Alex nada más. ¿Por qué duda, mi estimado Gabriel? Correcto. Se ha encontrado en África. Así es, África. Gabriel, la pregunta era registro fósil. La EVA mitocondrial no es un registro fósil. La EVA mitocondrial es un hallazgo reciente que tiene que ver con los aportes de la genética. Escuche la pregunta. Registro fósil. A ver, muchachos, una consulta. ¿No se visualiza la PPT que estoy compartiendo? Para compartirla de nuevo. Disculpen. Sí se ve. Listo, mi estimado Víctor. Tus compañeros me indican que sí se ve la PPT. Listo. Eh, Agustín, a ver, jóvenes, parece que no escuchan lo que mencioné en clase. Jovencitos, escúchame por favor. Te vuelvo a repetir. Te dije que la PPT voy a ir avanzándola a medida que voy explicando. Te estoy explicando el concepto de hominización. Por eso lo que visualizas es el concepto de hominización. A medida que voy explicando, va apareciendo la información. Fue lo primero que te he dicho de cómo voy a trabajar. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Ok, listo. Entonces, una de las primeras características, correcto, de la hominización, ¿ya? Es que este proceso se inicia en África. Es por eso que África se le conoce como la cuna de la humanidad, ¿correcto? Ahora, hay tres países específicos que debes conocer. Lo voy a colocar en el chat, que son Kenia,
Tanzania y Etiopía. Estos países de Kenia, Tanzania y Etiopía van a conformar lo que se llama el Valle del Rift. ¿Correcto? El Valle del Rift. A ver, si no visualizas nada, te recomiendo que salgas de la sala y vuelve a ingresar, porque a veces ocurre cuando la señal de internet que tienes es baja. ¿Correcto? Listo. Seguimos. Ahora, escúchame. ¿Qué es el Valle del Rift? Te indicaba. Es una falla geológica que separa África Occidental de África Oriental. Y ahí están, correcto, la mayor cantidad de registros fósiles. ¿Correcto? Por ejemplo, la famosa Lucy, la Australopithecus de tipo afarensis, se encontró en Etiopía. ¿Ya? Se encontró en Etiopía. El Anamensis, por ejemplo, se encontró en Kenia. ¿Correcto? Se encontró en Kenia. Las pisadas de la Etoli, por ejemplo, se encontraron en Tanzania. ¿Correcto? Se encontraron en Tanzania. Ahora, muchachos, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los homos más importantes que usted conoce? A ver, te leo el chat. ¿Cuáles son los homos más importantes que usted conoce? Ya, ¿arrancarías con quién? El chimpancé no es un homo, mi estimado Yayir. Homos. El chimpancé no corresponde a los homos. Jóvenes, el Homo sapiens es el resultado final de todo el proceso. Te estoy preguntando con quién comienzas. El Homo sapiens es el correcto, Gabriel. Comienzas como el Homo habilis. Ya, comienzas como el Homo habilis. Ya, el primer Homo es el Homo habilis, también conocido como Homo de Tanzania. Ya, también conocido como hombre de Olduvai. Después del Homo habilis, ¿quién viene? El Homo erectus. Correcto. Después del Homo habilis viene el Homo erectus. Ya, el Homo erectus. Después del Homo erectus, ¿quién viene? El Homo. Después del Homo erectus, ¿quién viene? El Homo de Neandertal. Ya, después del Homo erectus viene el Homo de Neandertal. Ahora te explico un ratito, mi estimado Wilder, ese punto que estás mencionando. Ya, el Homo de Neandertal. Y después del Homo Neandertal, ahora sí, recién, ¿quién viene? Ahora sí, el final, el producto final. El Homo sapiens. El Homo sapiens. También conocido como Homo de Cro-Magnon. También Homo de Cro-Magnon. ¿Ya? Voy a colocar en el chat, ya. Ahí está el Erectus, el Neandertal, el Sapiens Cromañón. Ya, listo. Consulta. ¿Alguna vez has escuchado la palabra? No, Paolo. Justamente lo que voy a explicar, mi estimado Paolo. ¿Alguna vez has escuchado la palabra sapiens sapiens? Consulta. ¿Alguna vez has escuchado la palabra sapiens sapiens? Ya, sapiens sapiens era la terminología antigua que se usaba para el hombre de Cro-Magnon. Ya, antiguamente al Cro-Magnon se le decía sapiens sapiens. ¿Ya? Ya, ahora escúcheme, por favor. Dale, escúcheme. Desde el año 2005, ya San Marcos no usa la palabra sapiens sapiens.
Desde el año 2005, en su examen de admisión San Marcos, ya no usa la palabra sapiens sapiens. Entonces, si tú te preguntas por qué, primero voy a contarte un ratito, Wilder, déjeme terminar, mi estimado. Déjeme terminar lo que estoy explicando. No tanto así, mi estimado Alex. Todas coexisten, pero no son contemporáneos. Escúcheme, por favor. Sí, tranquilo, Pablo, tranquilo, tranquilo. Escúcheme. Mire, muchachos, ¿alguna vez en el colegio te ha pasado esto? Profesor, ¿por qué al Homo neandertal le llaman Homo sapiens? Porque antiguamente al neandertal se le decía sapien. Ah, porque es un hombre sabio. Y luego preguntaban, profesor, ¿y por qué el Cromañón es sapiens sapiens? Ah, porque ese sabe más. Consulta, ¿alguna vez has escuchado esa explicación? Ya. Algunos profes de colegio lo explican así, ¿no? Algunos profes de colegio lo explican así. Ya, escúchame. Te voy a explicar qué ocurre. Te voy a explicar qué ocurre. Escúchame. Lo que ocurría es que antiguamente el Cromañón se creía era una subespecie del Neandertal. Y como el Neandertal era Homo sapiens, al Cromañón se le decía antiguamente sapiens sapiens. Entonces, en la taxonomía de Linneo se usaba la forma binomial, bi-dos nomonombres, género, especie. Y cuando apareció el Cromañón, se usaba la taxonomía trinomial, o sea, género, especie, subespecie. Género Homo, especie Sapiens, subespecie Sapiens sapiens. Eso es porque antiguamente se creía que la evolución era lineal. O sea, se creía que el habilis daba origen a Erectus. Se creía que el Erectus originaba el Neandertal y que el Neandertal originaba al Cromañón. Así es, José. Entonces, ¿qué pasó? En la actualidad se ha descubierto que el proceso es ramificado. ¿Qué significa ramificado? Que hay diferentes ramas evolutivas. Entonces, escúchame, yo te indico, mi estimado Gabriel. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en la actualidad se ha encontrado, escúcheme, José, Sapien es hombre que piensa. Escúcheme la explicación que estoy dando. Entonces, se ha encontrado un resto llamado el antecesor. Y el antecesor, por una rama, origina el Neandertal y por otra rama, origina el Cromagnon. Entonces, yo te pregunto, si el antecesor por una línea origina el Neandertal y el Cromañón deriva el Neandertal, listo. Muchachos, te preguntaba si con el hallazgo del antecesor que demuestra que el Neandertal va por un lado y el Cromañón por el otro, tiene sentido si el Cromañón depende del Neandertal. Sí, les consultaba, en la actualidad
se ha descubierto que no hay conexión entre el Cro-Magnon y el Neandertal. Por lo tanto, ya no hay razón para llamarle Sapiens sapiens a Cro-Magnon. Así es, Alex. Entonces, desde el año 2005, San Marcos le llama al Neandertal Neanderthalensis y al Cro-Magnon simplemente Sapien. Y ya no se usa el concepto de Sapiens sapiens. Entonces, escúcheme por favor, usted va a encontrar más restos. Usted va a encontrar, si busca internet o busca libros, va a encontrar más restos, como por ejemplo el hombre de Covifora, por ejemplo el hombre del lago Turkana, por ejemplo el hombre de Floresiensis, por ejemplo el hombre de Rhodesia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, no ha venido en examen de admisión. Voy a perder tiempo explicándote esos restos que nunca han sido objeto de examen de admisión. No es que los taches, mi estimado, simplemente prioriza, correcto, prioriza los nombres que estoy dándote y la información que te voy a colocar en la diapositiva. Nada más. Lo que pasa, mi estimado Gabriel, es que cada año se descubren nuevos restos. Hay miles y miles y miles de investigaciones y miles de registros fósiles. Y San Marcos no te va a hacer pregunta de antropología física, te va a preguntar el conocimiento básico que debes saber salido de la escuela, porque al final es el examen de admisión, mi estimado. Ya si usted quiere perder correcto, lo pongo nuevo Shirley. No, Shirley, no solamente la diapo es una guía. Por eso le digo a usted que investigue por su cuenta, yo vengo a clase, hago el contraste, y entonces ahí más la práctica y las preguntas de examen de admisión y los exámenes, eso va a complementar la teoría, mi estimada. Por eso le sugería que vengan estudiando antes de cada clase y yo le voy a dar los puntos que deben estudiar, mi estimada, ¿me entiende? Solo que en este tema en particular, Shirley, le decía a tu compañero que hay un montón de investigaciones sin nombres que no son necesarios. Profundiza en las ideas que yo le voy a dar, mi estimada Stephanie. A ver, jóvenes, lo que pasa es que usted de repente no está al tanto del nuevo cambio de examen de admisión. Tenemos la mala idea de que historia es dato. Tenemos la mala formación del colegio de que la historia es nombre, de que la historia es fecha, de que la historia es personaje. Tienes que quitarte ese chip de la cabeza. La historia se trabaja con ideas, con procesos históricos. Y cierto, hay algunos datos que hay que aprender. Yo te voy a indicar cuáles son esos datos que debes manejar. Listo. Vamos a continuar. Así es, Gabriel. Ahora vamos a analizarlo. Ya sé, no te voy a dar los temas en estos momentos, mi estimado. En cada tema yo te voy a indicar los puntos que tienes que saber, mi estimado. Si ahorita me pongo a explicarte sobre revolución industrial, sobre guerra fría, entre guerras, no tiene sentido. Semana a semana te voy a indicar de cada tema qué es lo que debes saber, mi estimado Yasek. Ahora, si me preguntas cuál es el tema más importante en estadística, revolución industrial es el tema que más ha venido en San Marco en toda su historia, Yasek. Listo. Seguimos. La antigüedad de los homínidos aproximadamente es de 5 millones de años. Entonces, muchachos, en 5 millones de años, no creas que se han encontrado pues 4 o 5 restos. Se han encontrado infinidad de registros fósiles. Entonces, usted no va a ser antropólogo o no le van a preguntar antropología especializada a usted en el examen de admisión. Yo te puedo hablar del Chalendopus tandensis o Rorin tumai, pero ¿para qué te voy a hablar de eso si en tu examen de admisión no va a venir? Tenemos que establecer la información útil para el examen de admisión de San Marcos y eso va a ser el parámetro suficiente para otras universidades. En la explicación te voy a indicar qué es lo que preguntó San Marcos, qué es lo que preguntó la UNI, qué es lo que preguntó Villarreal, qué es lo que preguntó Callao. Y sería bueno que usted también se compre un libro con preguntas de examen de admisión resueltas para que pueda practicar. De ahí le recomiendo editoriales.
Entonces, hablar de teorías en el proceso de hominización es hablar del evolucionismo. Es hablar del evolucionismo. Y hablar de evolucionismo es hablar de tres grandes científicos. Podemos mencionar a más: Leclerc, Wallace, Buffon, Malthus, Cuvier, pero nosotros vamos a hablar de tres importantes. ¿Cuáles son los tres importantes? Lamarck, Darwin y Engels. ¿Ya? Esos son los tres importantes que debe conocer. ¿Correcto? Lamarck, Darwin y Engels. Muchas gracias, Abel. Ahora, escúchame. En San Marcos no hay ninguna pregunta de estos tres científicos. Sin embargo, Callao sí ha preguntado por Darwin. Y la UNTELS, la Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur, ha preguntado por Engels. Entonces es necesario que te explique brevemente lo más importante de estas tres celebridades, de estos tres científicos, para luego proseguir con la clase, ¿ya? Entonces, Lamarck fue el primero en plantear una obra, ¿correcto?, sobre evolución. Esa obra se llamó Filosofía Zoológica. Lamarck propone una teoría conocida como los caracteres adquiridos, que comúnmente la gente le dice ley de uso y desuso. Ahora, esto es bien fácil. Según Lamarck, si un órgano se usa en forma constante, tiende a desarrollar. Si este órgano se deja de usar, tiende a reducirse, a atrofiarse e incluso a desaparecer. El ejemplo más famoso es el ejemplo de los cuellos de las jirafas. Según Lamarck, las jirafas inicialmente tenían cuello corto. Los cambios climáticos hacen que sus alimentos queden en las partes altas de los árboles. Entonces empiezan a estirar su cuello. Resultado: jirafa de cuello largo. Es el ejemplo más famoso. El ejemplo más famoso. Así es, mi estimado Alex. Engels es quien escribe en 1848 el Manifiesto Comunista con mi causa Carlos Marx. Es correcto. Aunque ese libro en estos momentos no tiene nada que ver con la clase. Esto lo haremos cuando hagamos Revolución Industrial. Listo. Ahora, muchachos, escúcheme. Yo te hago una pregunta. Lamarck escribió hace 200 años. Te pregunto, ¿tenía o no tenía limitaciones? ¿Tenía o no tenía limitaciones? Claro, propias de la época. El propio Darwin tenía limitaciones. No había genética en su época, por ejemplo, cosa que sí hay en la actualidad. Entonces, recuerda que las teorías son perfectibles. Las teorías, así es, Gabriel, no son leyes. Las teorías son, correcto, así es, mi estimado Noel, las teorías son mejorables. Entonces, Lamarck nunca explicó cómo esos cambios eran heredables, por ejemplo. Es por eso que en la actualidad se habla de neolamarquianismo. En la actualidad se habla de neodarwinismo, pero eso ya no es parte de nuestro curso. Eso ya usted lo va a ver en su clase de biología cuando haga evolución. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió? Listo. Ahora, Darwin. Darwin plantea un principio fundamental, que es la selección natural. ¿Qué cosa es la selección natural? Es el filtro de la naturaleza. La selección natural es el filtro que va a separar lo que evoluciona de lo que se extingue. La selección natural va a ser responsable, correcto, según Darwin, de la evolución. Si lo queremos resumir en un par de palabras, la selección natural es la lucha por la supervivencia. Extingues, Gabriel, es el término correcto.
La selección natural es la lucha por la supervivencia. Si una especie no se adapta, se extingue. El más apto sobrevive. No olvides, Gabriel, que morir no es lo mismo que extinguirse. Así es, mi estimada Alice. Claro. Por ejemplo, imaginemos que Gabriel se muere, caso hipotético. Si Gabriel se muere, normal, ¿qué va a pasar? No pasa nada, porque todavía quedan más humanos en el mundo. En cambio, si Gabriel fuera la última persona sobre la faz de la Tierra y Gabriel muere, entonces ahí estaríamos hablando de extinción de la humanidad, porque no habría reproducción de la especie. Entonces no es lo mismo morir que extinguirse. ¿Te das cuenta? Listo. Entonces Callao preguntó en su examen de admisión, ¿cuál es el factor fundamental de la evolución según Darwin? La selección natural. ¿Ya? El factor fundamental de la evolución, la selección natural. Ahora, muchachos, pregunta, ¿quién es más fuerte, el hombre o un oso? Disculpa la ofensa, sorry con excuse me, disculpa la ofensa. ¿Quién es más fuerte, el hombre o el oso? El oso, obviamente, pues, obviamente. ¿Quién es más veloz, el hombre o un guepardo? ¿Quién es más veloz, el hombre o un guepardo? El guepardo es más veloz que el hombre, lógicamente. Claro que sí. El guepardo es más veloz que el hombre, lógicamente. ¿Y quién tiene mejor visión? ¿El hombre o un águila? ¿Quién tiene mejor visión? ¿El hombre o un águila? El águila, lejos. Entonces, muchachos, no somos fuertes, no somos veloces y encima nos quedamos ciegos. ¿Qué cosa permite que el hombre esté por encima de la cadena evolutiva? ¿Por qué el hombre está por encima de todos los animales? Si no es ni fuerte ni rápido. Por la razón, por la razón, por la razón. Somos seres racionales. Los animales son seres instintivos. Entonces, Federico Engels, en su libro El papel del trabajo racional, propone que el trabajo es el factor social de la evolución. ¿Ya? El trabajo es el factor social de la evolución. El hombre debe trabajar en forma colectiva. El hombre no trabaja en forma individual. Por eso, desde que el hombre empieza a hacer herramientas, marca diferencia con los animales. Por eso el primer hombre es el Homo habilis, el hombre de Tanzania. ¿Listo, gente? Cambiamos de diapositiva, ¿ya? Cambiamos de diapositiva. Ahora, jóvenes, un favorcito. Justamente eso voy, Giovanna. Justamente eso voy. Jóvenes, un favorcito. Un ratito, si me escuchas, porfa. Escúchame. Este, usted cuando suba a la plataforma del Teams va a encontrar dos archivos. Un archivo de práctica con 20 preguntas y un archivo de teoría, que es lo que estoy mostrando yo. En la parte final de la teoría, usted va a encontrar las 20 claves. Las 10 primeras preguntas van a ser preguntas directas para que recuerdes, y las 10 siguientes son preguntas un poquito más fuertes nada más, ¿ya? Ahora, normalmente los últimos 5 minutos o 10 minutos se hace examen diario, pero debido a que son bastantes y a la interacción que ha habido, un favor, ¿puedo continuar hasta las 9 y puedes dar tu práctica después de las 9? ¿Puede ser que me hagas ese favor, por favor? ¿Sí? Para terminar, por favor, ¿se puede? Ok, listo. Al menos una diapositiva más para continuar y que quede bien claro lo que hemos explicado. ¿Ya?
A las 9 en punto, los que deseen pueden pasar a dar su prueba, ¿correcto? Y los que deseen quedarse pueden ver las imágenes que he traído de la clase el día de hoy. ¿Ya? ¿Listo? A ver, continuamos. Mira por acá, por favor. Entonces, hay un fenómeno conocido como la era del hielo. Hay un fenómeno conocido como la era del hielo. Eso en geografía tú le llamas el Pleistoceno. El Pleistoceno se caracteriza por periodos de máximo intenso frío. Y a esos periodos de máximo intenso frío se les llama las glaciaciones. Las glaciaciones. Entonces, así es, Alice, la próxima semana hablaremos de la película La Era del Hielo, efectivamente. Ahora, así es, mi estimado Gabriel, corresponde a la era cuaternaria. Ahora, muchachos, yo quiero que razones aquí nada más. Si todo se cubre de hielo, disculpa, ¿cada vez hay más o menos bosques? Si todo se cubre de hielo, ¿cada vez hay más o menos bosques? Cada vez hay menos bosques. Por eso en la diapositiva estamos colocando el retiro de los bosques debido a la glaciación. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar con los animales que estaban en los árboles? Los animales que estaban en los árboles ahora tendrán que adaptarse a una nueva realidad. ¿Y cuál es esa nueva realidad? La sabana. Y entonces, en la sabana, correcto, algunos van a adquirir la marcha bípeda. Los que adquieran la marcha bípeda van a evolucionar. Así es, Ángela. Se extinguen o se adaptan. Y los que no se van a extinguir, pues. Ah, así apareció, correcto, el bipedismo. Y esto ya habíamos explicado. ¿Qué es el bipedismo? El desplazamiento en base a las extremidades inferiores. Como abandonamos la marcha cuadrúpeda, entonces la columna de arco ahora se coloca en forma erguida, en forma vertical. El primero en tener la columna erguida fue el Homo erectus, de ahí viene su nombre. La sabana, mi estimado José, es una llanura con escasa vegetación. Esa es la sabana. En ese hábitat tendrán que adecuarse a la marcha bípeda los primeros homínidos. Eso es la sabana. Ahora, muchachos, yo quiero que tú razones, por favor. Esto de aquí es bien fácil. Muchachitos, si tú tienes una marcha cuadrúpeda y ahora vas a pasar a una marcha bípeda, dime, ¿qué cosa está quedando libre, por favor? Por lógica. Si antes tenías marcha cuadrúpeda y ahora tienes marcha bípeda, dime qué está quedando libre. Las extremidades superiores. Va quedando libre las extremidades superiores, los brazos, las manos, claro. Entonces, gracias a la liberación de las extremidades superiores, se pudo desarrollar la capacidad prensil, lo que usted llama pulgar oponible. Lo que usted llama pulgar oponible. Ahora, ¿por qué se llama así? Muchachos, ejercicio rápido. Por favor, quiero que lo intentes en tu casa. Lo que voy a decirte que hagas, confío en ti, ¿ya? Si estiramos nuestra palma de la mano, dime por favor, tienes un dedo que está en dirección hacia el techo y tienes 4 dedos que están en dirección a la pared. Confirma, por favor. Si estiramos la palma de la mano, tenemos un dedo que figura hacia el techo y 4 que van hacia la pared, hacia el frente. Listo, correcto. Ahora, estiramos y hacemos puño. Si nosotros hacemos puño, lo que tienes ahora es lo siguiente. Los 4 dedos que apuntaban al frente ahora están dentro de la mano. Y el pulgar que señalaba hacia arriba ahora está hacia afuera. Confirma. Si haces puño, los dedos que estaban al frente van adentro de la mano. Y el pulgar que estaba hacia el techo ahora va hacia afuera, en un sentido inverso. A eso se le llama pulgar oponible. A eso se le llama pulgar oponible. Usted tal vez no se ha dado cuenta, pero yo le sugiero que el día de mañana, cuando tome desayuno, se acuerde de mi clase y fíjese
¿Cómo coge la taza? Le aseguro que usando el pulgar. Fíjese cómo está escribiendo ahorita. Si usted está escribiendo ahorita, le aseguro que su lapicero lo coge usando el pulgar. El pulgar, en oposición a los demás dedos, nos permite la manipulación de objetos. Y esa manipulación de objetos le permitió al hombre elaborar herramientas. La diferencia entre los homos y los australopithecus es que los homos son los únicos capaces de hacer herramientas. Eso nos hace humanos, según Engels. Entonces, gracias a que el hombre hace herramientas, el cerebro crece de tamaño. Y si el cerebro crece de tamaño, entonces eso permite el aumento del cerebro del cráneo. Y si el cráneo aumenta de tamaño, a eso se le llama encefalización. Ahí está. Y gracias a que el cerebro es más grande, justamente, mi estimado Gabriel, lo que iba a explicar, gracias a que el cerebro es más grande, no solamente por masa, mi estimado Gabriel, sino que lo que ocurre es que el hombre tiene mayores terminaciones nerviosas que le permite que el cerebro sea más complejo, y esa complejidad cerebral va a permitir que aparezca el pensamiento y el lenguaje, como el Neandertal, que entierra a sus muertos, como el Cromañón, que hace arte. ¿Qué tal, gentita? ¿Se entendió la explicación? Listo. Entonces, los homínidos son una familia. Me preguntaron qué son los homínidos del orden primate, que se diferencian por ser bípedos. Tanto los Australopithecus y los Homos son bípedos. La diferencia es que los Homos elaboran herramientas, los Austras no. Esa es la diferencia. Muchachos, hasta ahí, ¿qué tal su clase? Hasta ahí, ¿qué tal su clase? Listo. Entonces, escúchame por favor. Seguramente hay mucha gente que el día de hoy se ha perdido un poquito en la clase. ¿Ya? Seguramente muchos de ustedes el día de hoy se habrá perdido en la clase. Sugerencia número 1. Ahí te lo voy a colocar en el chat. Sugerencia. Hazte un resumen con los aportes de los homos. ¿Ya? Hazte un resumen con los aportes de los homos. O sea, ¿qué hizo el Homo habilis? ¿Qué hizo el Homo erectus? ¿Qué hizo el Neandertal? ¿Qué hizo el Cromañón? Si tú haces eso, tienes todas las preguntas de examen de admisión de San Marcos de esta clase. Si usted me hace eso, correcto, tiene todas las preguntas de examen de admisión San Marcos de esta clase. Para la próxima clase, sugiero hacer un comparativo en la edad de piedra que compare el paleolítico, el mesolítico, neolítico. ¿Ya? Para la próxima clase, sí, estoy escribiendo, Ángela. Para la próxima clase, les sugiero un comparativo de los periodos de la edad de piedra, una comparación en el paleolítico, mesolítico, neolítico. Miren, por favor, lo que les he puesto adicionalmente. Me queda un minuto. Miren, por favor, lo que les he elaborado. Acá le he colocado una información extra de los Australopithecus más importantes. Por ejemplo, Lucy, que es un afarensis, la Etoli, que es un afarensis, y algunos restos adicionales como el Anamensis, ¿ya? Y unos datos extras sobre Lucy y la Etoli en cuanto a descubridores, ¿no? Son datos extras que me estaban sugiriendo ustedes. Está en el chat, mi estimado Jacek, ¿correcto? División de la edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico. Ahora mira por acá, por favor. Si Ángela está en el chat, vuelvo a repetir, características del paleo, meso y neolítico. Ahora mira por acá. Te dije que te había puesto imágenes. Avísame cuando carga la imagen. Avísame cuando carga la imagen, por favor.
¿Te he colocado una imagen ahí, por favor? Perfecto, listo. Lo que está viendo usted ahí es el esqueleto de Lucy. Lo que está viendo usted ahí en la imagen es el esqueleto Lucy. ¿Por qué fue tan importante el esqueleto Lucy? Aportes de los Homos, Floris, aportes, sus características y aportes. ¿Por qué es tan importante el esqueleto Lucy? Porque era la primera vez que se encontraba un esqueleto casi completo y eso permitía analizar mejor el resto. Se pudo comprobar, está colocado, Ángela, está colocado, no es que camine así, son restos puestos, mi estimada Ángela, ¿ya? Y eso, sí, Giovanna, Lucy es el resto que se encuentra, así se llama, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso demuestra que podía soportar su propio peso. Como me estaban consultando, demuestra la marcha bípeda. Y aquí vas a ver algo más. Esta es la reconstrucción computarizada de Lucy. A la derecha, Bruno, simplemente es una anécdota. Donald Johansson era hincha de los Beatles y escuchaba la canción Lucy in a Buckingham and Diamond. No es relevante eso, mi estimado. Te respondo porque me estás preguntando y como te das cuenta, no paso correcto ninguna consulta que me hacen. ¿Ya? Era bípeda, mi estimada Ángela. No era completamente erguida, pero sí erguida porque era bípeda, mi estimada Ángela. ¿Ya? Entonces lo que estás viendo a la derecha es una reconstrucción hipotética computarizada de lo que es Lucy. Avísame cuando cargue la siguiente imagen. Estoy colocando una nueva imagen. Avísame cuando cargue. Lo que estás viendo ahí tú son las pisadas de la Etoli. Lo que estás viendo tú son las huellas de la Etoli. En Tanzania no se encontraron huesos de Australopithecus, la Etoli, se encontraron pisadas. Y esas pisadas, como te das cuenta, son de par en par la marcha bípeda en los Australopithecus. Con eso queda claro que los Australopithecus eran bípedos. Así es Alice. Lucy era un Australopithecus de tipo Afarensis, Alice. Acá te he colocado unos cráneos que evidencian cómo ha crecido el cerebro a través del tiempo. Y acá te he colocado, bueno, esta era tu tarea, pero ahí está resumido, ya tú investigas por tu cuenta, los aportes de los homos. Ahí están todas las preguntas de examen de admisión, los aportes de los homos. Y para complementar, te he puesto los gráficos de los aportes. Ahí están las herramientas del Homo habilis, las herramientas del Homo erectus, las herramientas del Neandertal y las herramientas del Cro-Magnon. Los cráneos de habilis, el esqueleto del Homo erectus y los entierros del Neandertal y el arte rupestre de Cro-Magnon. Entonces he tratado, listo José, sí, no se preocupe, lo único que he hecho es colocar en imágenes lo mismo que está en el texto nada más. Y no se preocupe que todo eso lo trabajaremos la próxima sesión también, ¿sí? Bueno muchachos, pueden ir a dar su prueba de salida. Nos vemos muchachos, la próxima semana continuamos. Espero que la clase haya sido de su agrado. Cuídense muchachos, que tengan buen fin de semana.